¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿La diabetes se puede prevenir? ¿Qué estudios se deben de realizar para diagnosticar la diabetes? ¿Qué es la prediabetes? Si me dan un susto, ¿me puede dar diabetes? ¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene diabetes? Y continuamos aquí en Tengo Diabetes, platicando con la doctora Angélica Martínez y la doctora Lucía Hernández. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, los síntomas son, no importa si es un niño o un adulto, los síntomas de diabetes son exactamente los mismos. Empiezan a tomar más agua de forma descontrolada y mucho más de la habitual. Empiezan a orinar mucho más veces al día, incluso el niño o el adulto empieza a pararse a orinar en la noche cuando no, realmente eso ya no lo hacía. Empiezan a comer de más en etapas iniciales, pero a su vez también empiezan a bajar de peso porque hay un desgaste. Entonces empiezan a comer porque no hay ese azúcar que puede entrar y darles energía, pero a su vez como no tienen esa energía empiezan a desgastarse. Fíjate que eso es algo fácil, que a nosotros nos da una alerta muy importante en consulta, ¿no? Que hay pacientes que refieren que tienen mucha hambre. Un paciente con diabetes que tiene mucha necesidad de comer, que tiene mucha hambre, se traduce casi en automático a que es un paciente descontrolado. Entonces aquí es muy importante porque, como les comentaba hace ratito, esta llave que no ayuda, que no abre para que entre y se pueda utilizar el azúcar, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro no registra, el cuerpo no registra que ya comió y entonces quiere seguir comiendo, quiere seguir comiendo, quiere seguir comiendo. Entonces en el momento que el paciente se empieza a controlar, empieza a disminuir esa necesidad por comer mucho. Esa como ansiedad. Exacto. Pero es una ansiedad que muchas veces juzgamos, que muchas veces criticamos, pero en realidad es una ansiedad producida por la misma enfermedad. O sea, mucha hambre, mucha sed. Mucha sed, muchas ganas de orinar, mucha hambre, pero a la vez pierden peso. Claro. ¿Y hay algún dato clínico? Por ejemplo, nace mi bebé. ¿Yo puedo predecir de alguna manera que va a ser diabético, que va a vivir con diabetes? Eso es algo importante de aclarar, ¿verdad? No está bien decir diabético, juzgar, poner ese rótulo. Yo creo que eso es importante porque así como es tener diabetes, tener gripa, tener cualquier enfermedad, no te voy a catalogar como tú eres el diabético, sino tú eres alguien que cursas con diabetes y que te puedes controlar, ¿no? Entonces, entender que la diabetes no se cura, solamente se controla. No hay ningún dato específico que yo como mamá pueda determinar y saber si mis hijos van a tener diabetes y de qué forma prevenirlo. La diabetes tipo 1, desgraciadamente, en el momento en el que da los síntomas, son unos cuantos meses o días antes que se desarrolla la enfermedad. Pero ¿en quiénes sí podemos prevenir? En la diabetes tipo 2, porque hablamos que la diabetes tipo 2 genera como una barrera, esa resistencia en la que la insulina no puede actuar de forma adecuada. Y el factor más importante del que hablamos es la obesidad. Entonces, ¿en quiénes sospechar? Niños o adultos que tengan obesidad son personas que se tienen que estudiar. Si a eso la unamos a que nuestra población es más propensa, a que mamá o papá tienen diabetes, que ellos son obesos, que la mamá tuvo diabetes durante el embarazo o que fue un niño de un peso más de 4 kilos al nacimiento, ellos tienen mucho riesgo de desarrollarlo. Y nosotros quizá como papás o como médicos, ¿cómo podemos sospechar en qué niño tiene todavía más riesgo? En aquel que presente acantosis nigricans. Ese dato, ¿cómo lo sabemos? Es cuando tienen el cuello negro, las axilas negras, la ingle negra, esa hiperpigmentación, ese engrosamiento de la piel nos traduce que esa insulina no está funcionando bien. Es un dato. Exactamente. Entonces, una persona con obesidad y una persona que tiene estos datos de la piel, hay que estudiarlo para poder detectar si está todavía en una fase que se puede prevenir la diabetes o que ya está cursando con diabetes y lo desconoce. ¿Y qué estudios se deben realizar? ¿Cuáles son los estudios que yo, teniendo o no esa sospecha, tengo que hacer? Bueno, forzosamente es la glucosa. Si nosotros no tenemos los niveles de azúcar, no podemos diagnosticar la diabetes, ¿no? Entonces, la elevación del azúcar puede ser en diferentes formas. Puede ser, se mide en ayuno, con 8 horas de intervalo. Si nosotros tenemos más de 126, con un ayuno estricto de 8 horas, podemos considerar la diabetes. Si alguien ya tiene síntomas como que esté orinando más, tomando más líquidos, perdiendo peso y tiene una glucosa en cualquier momento del día, más de 200, ese paciente ya tiene diabetes. Hay otros estudios que es como la curva de tolerancia a la glucosa, ¿qué es eso, no? Entonces, son estudios ya más específicos que nosotros los médicos los pedimos, en el que tomamos niveles
de forma inicial, damos una carga de azúcar y vemos ese organismo cómo responde en un determinado tiempo. En este caso son 2 horas, entonces podemos determinar a las 2 horas cómo está respondiendo. Si a las 2 horas tiene más de 200, también es diagnóstico de diabetes. Ok, entonces si una persona en su casa sospecha, tiene que concurrir al doctor sí o sí, y ahí le va a mandar esos estudios. Es correcto. Mira, también algo muy importante es que si yo sé que mis papás tienen diabetes, si yo tengo sobrepeso, si yo fumo, si no ejercicio y demás, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar un poco al contrario? ¿Tengo una carga genética? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar mi estilo de vida, tengo que modificar mis hábitos de alimentación, tengo que disminuir el consumo de azúcares, y azúcares... tenemos diferentes tipos de azúcar. Tenemos azúcar complejo, azúcar simple. Azúcar simple se traduce en prácticamente lo que son los dulces, los jugos, todo lo refinado, toda la pastelería refinada, y los complejos. Actualmente la premisa es consumir principalmente carbohidratos complejos, las cuestiones, todo el pan integral, verduras, frutas y demás. Pero sí es importante resaltar que todo esto finalmente se traduce en azúcar. Entonces, por ejemplo, es muy común que nuestra población también consume muchos jugos. Les digo, los jugos son para los peores enemigos, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros cuando establecemos un plan de alimentación, que no debe de ir más allá, se debe de personalizar, pero no debe de incluir más de 2 frutas al día, más de 1 o 2 frutas al día, dependiendo de cada quien y de las necesidades de cada individuo. Sin embargo, si nosotros, esto es un ejemplo muy claro, el jugo de naranja. En el jugo de naranja, para que tú hagas un vaso decente de jugo de naranja, no vas a ocupar una naranja, vas a ocupar al menos 4 o 5 naranjas. Entonces ya no estamos hablando de que te estás comiendo una fruta, sino ya te estás comiendo 6 frutas. Y de repente tenemos la mala idea de que tomar es saludable, ¿no? Exacto. De que Con un tomar agua de lo que sea. un agua de limón, un agua de lo que sea, pero sí estar como muy al pendiente de que no son saludables, y de que muchas veces también, sobre todo se da en noviembre, finales de año, que estamos con toda esta dinámica de tomar vitamina C para prevenir infecciones de vías respiratorias y todo esto. Pero estas vitaminas, al paso del tiempo, y digo 10 minutos, al paso de 10 minutos que están expuestos, pierden la vitamina C. Entonces, prácticamente lo que están tomando es agua con azúcar. Azúcar. ¿Y qué pasa con estos mitos que hay? De si me dan un susto, porque es muy común que la gente pues tenga eso como una verdad, ¿no? Mira, como te comentaba hace ratito, la diabetes no duele. Tiene signos que nosotros podemos identificar, pero no duele. ¿Qué es lo que pasa con relación a los sustos? Normalmente tienes un susto, una impresión muy fuerte y demás, ¿y qué haces? Vas al médico, te checa, y entonces resulta que te encuentra el azúcar alta, pero no necesariamente significa que el susto sea consecuencia lo detonó. de... Ajá. El susto lo detonó. Lo que detonó es que fueras al médico, te hicieran una medición, y entonces sí detectaran que tienes el azúcar alta, pero no necesariamente significa que fue el susto lo que detonó que tú tuvieras. Y ahí es algo importante que yo creo que hay que mencionar, es esta fase intermedia antes de desarrollar la diabetes. Es lo que podemos conocer como síndrome metabólico, y es cuando una persona ya tiene todos los factores, el riesgo para desarrollarlo a corto o a largo plazo. Entonces, todavía en esa fase está como en una parte que si nosotros la estudiamos la podemos revertir. Entonces, ¿qué significa síndrome metabólico? ¿Es la prediabetes? Exactamente, nosotros como a nivel popular podemos decir prediabetes en el aspecto de que ya tiene cierta alteración en el azúcar, cierta alteración en las grasas, en el colesterol, en los triglicéridos, hay acúmulo de grasa en el abdomen, y esos factores están como intermedios entre lo normal y el rango de diabetes. Entonces, por eso podemos agarrar como ese intervalo que se llama prediabetes, y que, bueno, médicamente lo podemos incluir como en el síndrome de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, son estos metabólicos que tienen alteraciones, y que si nosotros no actuamos en ese momento, no los detectamos, no los estudiamos, pues el siguiente paso va a ser la diabetes. Claro, eso es súper importante, saber que hay posibilidades de alguna manera revertir o por lo menos mantenerlo, ¿no? Exactamente. Para que no se transforme y que no llegue a tener complicaciones, porque las complicaciones pueden ser sumamente catastróficas. Fíjate que con relación también a los mitos,
Tenemos como la parte en que te dicen, tienes diabetes, te dan el diagnóstico, ya pasó la parte de la prevención, pero entonces aquí viene otra serie de mitos, ¿no? De que tómate el té, de sabe Dios qué, y no sé qué. Lo curioso es que la gente lo que hace es tomarse el té y no hacer nada más. O sea, no se toma medicamentos, no corrige, no acude a un nutriólogo, no corrige los hábitos de alimentación. Entonces, como que depositan toda la fe en el té. En el milagro. El tener el azúcar muy alta mucho tiempo, durante mucho tiempo, empieza a dañar los vasos más pequeños del organismo, las venitas más pequeñas del organismo. ¿Cuáles son principalmente estas? Las de los ojos y la de los riñones. Entonces, nosotros tenemos un paciente con diabetes que empieza a tener problemas de la visión, hay que revisar riñón, ¿de acuerdo? Entonces, y normalmente, insisto, llegan porque quieren operarse la vista, cuando ya estamos hablando de una complicación mucho más importante, que es la insuficiencia renal. El paciente puede estar descontrolado, puede no asumir su enfermedad y seguir avanzando, seguir sin que realmente tenga un dolor, ¿no? Entonces ya tenemos por una parte el problema del azúcar, pero la complicación más importante y que tiene más peso actualmente en México es la insuficiencia renal. Y que pueden llegar a necesitar diálisis y eso ya es de por vida y eso sí no se revierte, ¿verdad? Es correcto, se puede detener, sí, se puede detener, pero va a depender de cada organismo. Evidentemente, entre más avanzan las complicaciones, entre más avanza la enfermedad, pues la dieta al menos empieza a ser más restrictiva, ¿no? Entonces aquí el mensaje yo creo que para la población es, no tienes que esperarte a que te digan, estás a punto, estás en una etapa de prediálisis, vas a necesitar diálisis para que entonces asumas tu responsabilidad, para que entonces asumas la decisión de realmente cuidarse. ¿Por qué? Porque además ahorita ya hay muchas opciones. Ya hay muchas opciones de tratamiento, ya hay muchas opciones de alimentación. Y yo creo que también, por ejemplo, el tema de que te lleguen a amputar un dedo del pie, una pierna, esas cosas suceden y es provocado por una complicación de la diabetes, ¿verdad? Exactamente. O un ataque al corazón. Puede atacar el corazón, el riñón, los ojos, disminuye la sensibilidad en las extremidades, ¿no? Y entonces es por eso que el paciente descontrolado no siente cuando le aprieta el zapato, cuando se lastima y eso condiciona que le terminen amputando alguna extremidad, tienen problemas en la deglución, el estómago no digiere de forma adecuada, tiene afección a todos los órganos. Y algo importante es que un paciente que se diagnostica con diabetes tipo 2, desde ese momento el paciente se le tiene que estudiar todas las complicaciones, ir con el oftalmólogo, valorar la función del riñón, el corazón, porque un paciente que tiene diagnóstico de diabetes tipo 2 se dice que puede tener 5 a 10 años antes todas estas alteraciones y no haberse detectado a tiempo. Bueno, es un problema, como decíamos, gravísimo. Tenemos que ser muy responsables con respecto a esto y no subestimar esta enfermedad que, como decíamos, y reitero, porque uno dice, no, a mí no me va a tocar. Pues quizás sí, igual y sí. Entonces, estar muy atentos con nosotros, con nuestra familia y ocuparnos de este tema, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que es conocer, ¿no? Entonces, si nosotros... Estar informados. Estar informados, exactamente. Eso es lo que yo digo, estar informados y para eso estamos aquí. Entonces nosotros nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias, doctoras, por estar hoy aquí con nosotros y aportarnos tanto material invaluable porque realmente es un tema importantísimo, señoras y señores. Los espero el próximo programa. Muchas gracias. Para llevar una alimentación lo más sana y natural posible, elige siempre alimentos hechos en casa con ingredientes naturales en lugar de los industrializados.